Emilio, ¿te has traído el cassette? Me falta la sala. Venga, El cassette. No, ya estamos todos aquí. Buenas tardes y agradeceros vuestra presencia. Hacía ya bastantes días, incluso alguna semana, que no comparecía ante los medios de comunicación. Desde luego, la actualidad pues invita a esta comparecencia, una comparecencia que realizo acompañado de compañeras, tanto del Grupo Municipal, como es el caso de Sonia Martínez, como de la Ejecutiva Local del partido, como es el caso de Julia García. Y bueno, vamos a hablar de diversos asuntos, pero desde luego va a pivotar el engranaje, el eje central de esta comparecencia sobre un fraude económico que viene realizando el alcalde de Llín, el señor Diego García Caro, que viene utilizando fondos públicos, fondos del Ayuntamiento de Llín, fondos que se recaudan de los impuestos de todos los sellineros, de todos nosotros los que nos encontramos en esta sala, de los míos también. Ese fraude económico es el uso y abuso, la realización de un boletín que se viene buzoneando en todos los hogares de Llín y pedanías en los últimos meses, bajo la apariencia de un semanario independiente. Yo creo que no es la primera vez que en esta sede del Partido Popular hablamos de ese libelo que se denomina Llín Comarcal, pero desde luego en este último número que se está repartiendo en estas últimas fechas en la ciudad y en sus pedanías, sobrepasa cualquier límite de honestidad democrática, de honestidad legal y desde luego roza el más absoluto de los ridículos. Este semanario independiente que nosotros nos hemos permitido cambiarle la cabecera, los sellineros, las sellineras, cuando lo reciban en sus casas, o lo están recibiendo ya en sus casas, deben de saber que esto es el boletín informativo del Partido Socialista Obrero Español. Es el boletín informativo para ensalzar la figura de un gobierno, el de Diego García Caro, que lleva gastados en estos casi 4 años más de 120 millones de pesetas en publicidad, en autobombo, y un libelo, un boletín que tiene como único objetivo desacreditar la labor del Partido Popular, concretamente intentar hundir en la más absoluta de las miserias a la figura del candidato del Partido Popular a las elecciones municipales, que concurre en mi persona, pero que igual que lo hace en mi persona en la actualidad, podía haber sido cualquiera de mis compañeros del Partido Popular. Decía que esta actuación es un descaro sin precedentes en la historia democrática de Llín, que con los impuestos municipales, con 1 millón de pesetas aproximadamente que cuesta lanzar esto a la calle, sufragado por 7 páginas de publicidad institucional del Ayuntamiento de Llín, los carnavales, los cursos de Tai Chi de la Universidad Popular, la Semana Santa, la Agenda Cultural de febrero del 2007, la primera Feria del Comercio, la antena cameral de Llín y, bueno, pues esto que es un pupurrí de fotos muy bonitas, con este 1 millón de pesetas que recibe el editor de este libelo, paga los ataques furibundos sobre el Partido Popular, paga los ataques furibundos y las falsedades y mentiras sobre Antonio Callejas, porque le ha tocado a Antonio Callejas ser el candidato del Partido Popular. En otros momentos recordaréis que los ataques furibundos y la descarga de todo tipo de artillería pesada era contra José María Barcina, ahora me toca a mí. Pero desde luego hay un hecho que nos ha sorprendido mucho en esta edición de este número. Es que ya hasta el propio editor del boletín le ha dado vergüenza. No miedo, le ha dado vergüenza lo que está haciendo con esta publicación. El señor editor de este libelo, en la Mencheta, ya ha tenido que decir que la información de las páginas 6, 7, 13, 17, 26 y 27 han sido ofrecidas por el CIF G28 47 77 27
y son de su exclusiva responsabilidad. Pues ese CIF no es el de Filesa, ese CIF no es el de Filesa, ese CIF es el del Partido Socialista Obrero Español, G28 47 77 27, Partido Socialista Obrero Español. Y vamos a entrar en el contenido de este boletín del Partido Socialista Obrero Español, financiado con facturas pagadas por el Ayuntamiento de Llín como publicidad institucional. Viene haciéndolo desde hace años. Y lo venimos denunciando. Facturas que paga el Ayuntamiento de Llín, no el Partido Socialista Obrero Español. Lo paga los impuestos de todos los sellineros. Claro, la foto del alcalde mesiánico, de este alcalde que va con esos aires mesiánicos, que juega a ser Dios, que juega con los sentimientos de la gente, que si 2000 puestos de trabajo, que si no sé qué, que si no sé cuánto, se unen a esas alabanzas ridículas, porque rozan el ridículo, con unas críticas salvajes hacia la figura del Partido Popular. En la página 6 y 7, que repito, el editor ya se curaba en salud diciendo que eso no lo he escrito yo, que me lo han dado escrito desde el Partido Socialista Obrero Español de Llín, vamos, que me lo ha dado escrito Diego García Caro en un cederrón. Y yo me limito a publicarlo porque para eso me pagan, para eso le hago yo la factura al ayuntamiento para que me lo paguen. No sé si las facturas irán como sobres y formularios o irá, no sé, la verdad es que no sé cómo va, pero se lo paga el ayuntamiento de Llín, todos los sellineros. Dice que Callejas propone sobre una extensión de 10 millones de metros cuadrados la más amplia operación urbanística, inmobiliaria y especulativa de Europa, y que una certificación del registro de la propiedad confirma que familiares directos de Callejas poseen terrenos en los polígonos 91 y 92. Pero, hombre de Dios, pero si esto ya da vergüenza, da ridículo de que sigamos hablando de este asunto. Un asunto que hemos tenido que salir 3 veces o 4 veces en ruedas de prensa, incluso en el salón de plenos, a decirle que es un verdadero difamador, que es un verdadero farsante. Y ahora tengo que añadir que es un verdadero cobarde, puesto que se ampara en hacer esta operación política en un informe que realizó la empresa redactora del Plan de Ordenación Urbana, un informe que siempre hemos dicho que era erróneo, y un informe que me desplacé personalmente a Madrid hace, pues ahora casi un mes, a hablar personalmente con el equipo redactor, a aportarle documentación, a aportarle fotografías aéreas, a hablar con ellos, a decirle que habían entendido mal la propuesta, porque en ningún momento el Partido Popular había hablado de 1000 hectáreas, por Dios, qué locura, habíamos hablado de 25. Y puedo decir que ese informe obra en poder del señor alcalde de Llín desde hace más de 15 o 20 días. Y ese informe, este concejal, este grupo político, lo pidió por escrito hace unos días, lo pidió el día 2 de febrero, que se nos facilitase copia, porque queríamos saber el segundo informe que había redactado la compañía planificadora. Un informe que ya adelanto, que reconocía que había un error, que no eran 1000 hectáreas, que eran 25. Pero el señor alcalde, a la petición que le formulamos el día 2 de febrero, me contesta personalmente antes de ayer, y me dice, en relación con su escrito en el que solicita copia del nuevo informe emitido por el equipo redactor del Plan de Ordenación Urbana, relativo a la alegación número 117, presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, me dice que el expediente está en tramitación y todavía no están los informes definitivos. Por tanto, no es posible acceder a lo solicitado. No quiere entregarnos el segundo informe corregido, donde se verifica que en ningún momento el Partido Popular ha pedido la recalificación de 1000 hectáreas. Eran solamente 25. Es decir, lo de las 15.000 viviendas era una falacia, es una falacia. Lo de que familiares directos de Antonio Callejas tienen terrenos allí en los que pretendemos esa operación es una falacia, es una mentira, es una falsedad. Pero aún siguen. Pero que no dude que vamos a conseguir ese informe, por las buenas o por las buenas. Porque nos lo dé, porque nos corresponde o porque los tribunales le obliguen a no vulnerar el derecho a la información, el sagrado derecho a la información que tienen los concejales de la oposición. Vivimos en una dictadura, vivimos en una tiranía en el Ayuntamiento de Llín, no solamente con estos documentos, con otros muchos.
Pero es que seguimos con este bonito boletín del Partido Socialista Obrero Español que pagamos todos los sellineros, no el Partido Socialista, lo pagamos todos nosotros. Y qué casualidad que en la página 17, también en la que dice el editor que no se responsabiliza de lo que en ella dice, sino que se lo ha escrito Diego García Caro en un disquete, dice que las arcas municipales sufrirán un importante varapalo económico por la nefasta gestión del que fuera concejal de urbanismo del anterior gobierno, Antonio Callejas. El señor Andújar, este concejal que va a pasar a la historia como el más nefasto concejal de urbanismo en la historia democrática de Allín, el concejal más vago, políticamente hablando, y más incompetente, que no ha sido capaz de aprobar un plan de ordenación urbana consensuado por los dos grandes grupos políticos, en su momento Partido Popular, Partido Socialista, y en la actualidad Partido Socialista y Partido Popular, el que ya va a ser conocido como el concejal de las urbanizaciones, como que ya va a ser conocido el concejal que ha logrado dar el blinco informativo en otros ámbitos que no sean los locales y provinciales, tiene el atrevimiento, el cinismo político de mentir descaradamente, de decir que Antonio Callejas era un imprudente, que cobraba a los constructores el 10% y que, fíjense ustedes, con la sentencia de los tribunales, del Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional, no sé exactamente cuál es, que ahora tenemos que devolver 200.000 euros, dicho por Fernando Andújar en un medio de comunicación. Aquí no habla de 200.000 euros, aquí habla de un quebranto que poco menos que hemos llevado a la ruina al Ayuntamiento de Allín. Como dice que se pilla antes un mentiroso que a un cojo, con todo el cariño hacia las personas con discapacidad, decir que Antonio Callejas, el equipo de gobierno del Partido Popular en su momento, en el que Antonio Callejas era el concejal de urbanismo, cobraba el 10% porque era un precepto legal de la Ley de Ordenación del Territorio, una ley que hizo el Partido Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha en el año 98, cuando aún presidía la Junta el señor Bono, el del revolcón al desempleo. Y que si los tribunales han echado para atrás esa ley, la culpa no es de los ayuntamientos de Castilla-La Mancha que cobraban ese impuesto. Pero es que encima este cínico político, farsante y mentiroso como es el señor Fernando Andújar, dice que él no ha cobrado ese impuesto. Pues me he traído dos actas de las últimas comisiones de gobierno que tenemos en nuestro despacho, la del 17 de noviembre del 2006 y la del 1 de diciembre del 2006, bueno, pues en las que se conceden licencias de obra, como todos los viernes, que se conceden pues diferentes y numerosas licencias de obra, y bueno, pues a una promoción de 8 viviendas se le cobran 9.646,50 euros, que encima dice el acta de la comisión que deberán ser ingresados en este ayuntamiento con carácter previo al inicio de las obras, porque sin ese requisito esta licencia no será eficaz. Es lo mismo que ponía cuando gobernaba el Partido Popular, porque es un precepto legal. No se puede ser tan farsante, no se puede ser tan mentiroso y no se puede haber abandonado una senda de coherencia política como en un momento dado desarrolló el señor Andújar con el Partido Popular y estar últimamente nada más que en labores de acoso y derribo. Está haciendo de Doberman del Partido Socialista. Debe ser que para lavar su deterioradísima imagen a nivel del Partido Socialista a niveles local, provincial y regional, con los escándalos urbanísticos que se están dando en los últimos tiempos en Allín. Recuerdo que el señor Andújar va a pasar la historia de Allín como un concejal nefasto, que no ha sacado un plan de ordenación urbana, que ha hecho que en Allín no haya suelo, que haya hecho que en Allín ya no se construyan viviendas de protección oficial y que haya hecho que en Allín se le conozca por las macrourbanizaciones en lugar de por una política urbanística lógica y coherente. El señor Andújar, que es un hábil orador, pero es un nefasto gestor y menos trabajador y peor trabajador todavía, debería de explicar en realidad lo que ha pasado con el 10%. Y es que los tribunales han echado para atrás una ley de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, no han echado para atrás ninguna decisión del Ayuntamiento de Allín y mucho menos del Partido Popular cuando gobernaba el Ayuntamiento. Pero es que si seguimos con esta antología de la infamia que es este boletín del Partido Socialista pagado por todos los sellineros, nos encontramos ya con el sumum. El sumum es ni más ni menos que dice en la página 26 y 27 que el Gobierno municipal estudia el pelotazo urbanístico denunciado por Ferrando de Ajimi en relación con el solar existente junto a la Plaza de Toros. Y se pregunta a Diego García Caro, que es el que escribe todo esto, si la comunidad autónoma no autoriza el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Allín, gobernado por el Partido Popular, y el antiguo titular del solar,
el ayuntamiento podría haberse abocado a tener que indemnizar a los nuevos propietarios en más de 1.000 millones de pesetas. Esto ya es el sumum, esto ya es el colmo de la desfachatez, el colmo de la temeridad, el colmo de... no sé cómo calificarlo. Y esto se lo voy a dirigir no al señor Diego García Caro, se lo voy a dirigir al vicealcalde, al prometido, al querido, al Mirlo Blanco, a don Ramón García. ¿Cómo se puede ser tan iluso? Le pregunto a don Ramón García. ¿Acaso se cree que el Grupo Popular, pero que yo en concreto, no teníamos copia del expediente? Por favor, Juan Antonio, ¿puedo repartir una copia completa de todo el expediente a todos los medios? ¿Cómo se puede ser tan iluso? ¿Cómo se puede permitir que tu jefe publique las barbaridades y los disparates que se han dicho en este boletín? ¿Es que se pensaba que el Partido Popular no había guardado copia de ese expediente? ¿Se pueden crear esas dudas sobre una persona de una manera tan gratuita, señor Ramón García? El señor Ramón García no recuerda los viajes a Albacete, las reuniones de trabajo, las entrevistas con los abogados de la propiedad del solar, las entrevistas con los abogados y la arquitecta municipal, y las entrevistas con José María Barcina y con Antonio Callejas como alcalde y concejal de urbanismo para intentar solucionar un gravísimo problema urbanístico y sobre todo económico para las arcas municipales. Señor Ramón García, el vicealcalde, el Mirlo Blanco del Partido Socialista en Ellín, no recuerda que firmó junto a mí, y ahí disponéis de las firmas en ese acuerdo, que firmó junto a mí el 12 de abril del año 2002 una propuesta que fue la que se elevó a pleno, que fue la que votó favorablemente el Partido Popular y el Partido Socialista, tenéis el acta de pleno, el día 1 de julio del 2002, mediante el cual llegábamos a un acuerdo con la familia propietaria de esos terrenos. ¿Eso es falta de memoria política o eso es desvergüenza del señor Ramón García? Porque si tal mal lo hizo Antonio Callejas, mi firma y mis actos están junto a la firma y a los actos del señor Ramón García, el vicealcalde. Pero claro, si seguimos analizando esta segunda parte del artículo que ha escrito don Diego García Caro en este boletín del Partido Socialista, que financia con dinero de todos los sellineros, hace ese fraude económico, pagando con factura de publicidad institucional el boletín del Partido Socialista, me gustaría que don Ramón García, si conoce lo que voy a decir, no lo sé si lo conocerá, debería de explicarle a los sellineros qué ocurrió en una reunión celebrada, pues casualmente hace un año, el 10 de febrero del año 2006, en una sala de reuniones del Ayuntamiento de Ellín. Una reunión a la que, sorprendentemente, fui invitado por parte del concejal de urbanismo, el señor Andújar, el que también va a pasar a la historia por ser el más incompetente y nefasto concejal de urbanismo de la historia democrática de Ellín, con los compradores, con los actuales propietarios de ese solar. Esa reunión, a la cual fui sorpresivamente invitado, se me planteó, como representante del Grupo Popular, la propuesta que los nuevos propietarios del solar pretendían hacer. Y la propuesta, y lo tienen que saber todos los sellineros, y lo voy a decir públicamente aquí por primera vez, pretendían quitar la zona verde de los 2.500 metros que hay junto a la Plaza de Toros y hacerla un patio interior. Con ese cambio de zona verde, lo que se obtenía en ese solar era un mayor aprovechamiento urbanístico, que se cifró en unas 60 viviendas más. Ante ese ofrecimiento de la empresa, que estaba allí representada con sus representantes, con sus abogados, con sus arquitectos, la frase que dije, y la repito aquí, fue decir: haz lo que quieras, pero no cuentes con los 8 votos del Partido Popular. Eso se ve que no se lo contó el señor Andújar al señor Ramón García, el vicealcalde. Pero ¿por qué no dice el señor Ramón García, ni el señor Diego García Caro, ni el señor Fernando Andújar, que estos promotores, que son los propietarios del solar de la Plaza de Toros, en esa misma reunión del día 10 de febrero del 2006,
estando presente yo, invitado sorpresivamente por el señor Andújar, nos plantean una urbanización en las cercanías de Mingo Gil, en la Casa Polán. Eso no lo ha dicho nadie. Esa urbanización que el señor alcalde, en distintos medios de comunicación, el pasado 14 de septiembre de 2006, anunció que sí iba a autorizarles 800 viviendas y campo de golf. Y lo dijo, que yo tenga constancia escrita, en 2 medios de comunicación escrita. No sé si en alguno radiofónico o televisivo, pero sí tenemos constancia en 2 medios de comunicación escrita de la localidad. ¿Y por qué no dice el señor Ramón García? ¿Y por qué no dice el señor Diego García, el vicealcalde y el alcalde, que han aparecido más talones? Repartidos en Ellín por parte de los propietarios del solar de la Plaza de Toros y por parte de los promotores de esa urbanización en las cercanías de Mingo Gil, en la Casa Polán. ¿Por qué no ha dicho esto? No hemos tenido bastante con los talones que entregan los promotores inmobiliarios de las Higuericas, no hemos tenido bastante, no hemos aprendido y seguimos repartiendo más de una veintena de pagarés a determinados colectivos en el mes de septiembre del 2006. Pagarés que han sido entregados, que fueron entregados por el personal de gabinete de la alcaldía en las dependencias de la propia alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Ellín. La pregunta es muy sencilla. ¿En base a qué se reparten estos talones? ¿En base a qué la empresa promotora, que pretende una urbanización con 800 chalés y campo de golf, reparte estos talones? Nos preguntamos si es la misma empresa a la cual el alcalde dijo 9 días antes que sí le iba a autorizar un desarrollo urbanístico en Mingo Gil con 800 viviendas y campo de golf. Y nos preguntamos por qué otra empresa, después del escándalo que está en los tribunales de justicia, adelanto, que está en los tribunales de justicia con indicios de delito, si después del espectáculo de las Higuericas, si esta va a ser la línea urbanística, la política urbanística y la política económica del equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Ellín. Seguir repartiendo talones de los promotores inmobiliarios sin ningún tipo, presuponemos, de control administrativo por parte de los funcionarios del Ayuntamiento de Ellín. Yo voy a terminar ya porque tampoco queremos extendernos más. Pero esto no debe llamarse Ellín Comarcal. Esto debe de llamarse Boletín del Partido Socialista Obrero Español. Y es lo que los ciudadanos de Ellín, que lo estamos recibiendo todos en nuestros buzones, deberíamos de saber que con los dineros, con los presupuestos municipales, Diego García Caro está ensalzando su imagen y está deteriorando a más no poder la imagen del adversario político. Estos son métodos nazis, estos son métodos fraudulentos, estos son los métodos de esta persona que nunca insulta, que parece que está endiosado, que parece que está tocado por la mano de Dios, y este es el método que utiliza para intentar ganar unas elecciones. Meter el dinero, meter la mano en el dinero de la caja pública para su uso, para su disfrute y para su ensalzamiento político y personal. Este es el motivo de la rueda de prensa y si tenéis alguna pregunta y sabemos contestarla, estaremos gustosos. ¿El nombre de la empresa que se quedó con lo de los nietos, la que quería hacer lo de las viviendas y lo de Polanco? No, lo ignoro, pero es la misma. Puedo decir que es la misma empresa. Se trató en aquella reunión. Los 2 asuntos a los que se me invitó en aquella reunión era quitar la zona verde del solar de la Plaza de Toros, pasarlo a una plazoleta interior y después cuando yo mostré mi negativa. ¿Es la misma que da los talones? Sí. ¿Cómo firman los talones? Luego os lo diré personalmente, no quiero decirlo en público. Por respeto a la empresa, si nosotros no tenemos nada contra las empresas, pero es la misma. Luego se planteó en esa reunión el segundo asunto, que era la urbanización en las proximidades de Mingo Gil. Se hablaba de 1.085 viviendas en aquel momento, luego se habló de 800. Los talones aquí en
nombres, pero ¿a quién van dirigidos? Los talones van dirigidos a aquellos colectivos que sacaron carrozas en la cabalgata de apertura de la Feria 2006. Es un gasto que de toda la vida, es un gasto que ha corrido con él el Ayuntamiento de Llín, en todas sus corporaciones, y esa cuantía son pagarés de 800 euros cada uno. Esa es la cantidad que el Ayuntamiento de Llín le tenía que haber satisfecho a esas asociaciones o colectivos. La sorpresa es por qué lo paga una empresa privada con intereses urbanísticos y no lo paga el Ayuntamiento de Llín, como es su obligación. Es como si el gasoil de los camiones del Ayuntamiento de la Brigadilla, pues de la noche a la mañana lo pagara una empresa promotora que quiere hacer un campo de golf. Hombre, por Dios, el gasoil de los camiones tiene que pagarlo el Ayuntamiento con sus dineros. Otra cosa es que a lo mejor tenga tremendas dificultades económicas el Ayuntamiento y tenga que echar mano de empresas promotoras con el compromiso de recalificarle los terrenos. Porque, claro, sorprende que a la semana aparezca en los medios de comunicación diciendo que, recordaréis que tras la presión que el Partido Popular hizo con el tema de las urbanizaciones, el alcalde de Llín dijo que solamente iba a autorizar 3, 800 en las proximidades de Mingo Gil, que es la que nos ocupa, otras 800 en el paraje de las Cobatillas y otras 900 en el paraje del Romeral. Ahora resulta que no va a salir ninguna. Ahora resulta que José María Barreda le ha venido a Llín a pegarle un puñetazo en la mesa, a decirle que qué está ocurriendo con el urbanismo de Llín, que es el hazmerreír y el ridículo urbanístico en toda España, y ahora resulta que el plan de ordenación urbana no va a ninguna urbanización. Yo tengo que decir que el plan de ordenación urbana es que no va a salir. Es que no va a salir, es que está guardado bajo 7 llaves en un cajón y es que no va a salir. Porque se le está prometiendo a los promotores inmobiliarios que cuando pasen las elecciones y vuelva a ganar, porque ellos asumen que el Partido Socialista Obrero Español va a volver a ganar por inmensa mayoría las elecciones municipales de mayo del 2007, que cuando pase el temporal, volverán a hablar de las urbanizaciones. Por eso el plan no se puede aprobar. Y el plan, lo venimos diciendo que no se va a aprobar, ya lo venimos diciendo 2 años, y al final los hechos nos han dado la razón. El plan no se va a aprobar, quedan escasamente mes y medio de gobierno, porque en abril entramos en funciones todos, ellos también, queda escasamente un mes y medio y el plan está durmiendo bajo llave. Por eso decía que el concejal de urbanismo va a pasar a la historia de Llín como el concejal de las urbanizaciones y el concejal que no ha querido o que no ha sabido sacar adelante un plan con el consenso de todos los grupos políticos, o al menos los 2 grupos mayoritarios. A mí me gustaría, cambiando a lo mejor un poco de tercio, es sobre, ya aprovechando que está aquí Sonia, que fue una de las que intervinieron en la rueda de prensa anterior, hace unos días sobre el tema de sanidad. Para la delegada de Sanidad, María Ángeles López Fuster, no ha habido tal movimiento en el momento de la sanidad como estaba poniéndolo el Partido Popular. Pues mira, me alegra sinceramente que me hagas esa pregunta, porque después de 2 días de haber dado junto con mi compañera Rosa Pilar esa rueda de prensa y de oír tantas y tantas barbaridades y desfachateces que se han dicho sobre nosotras y sobre nuestros comentarios, nos alegra muchísimo que haya tenido que venir la delegada de Sanidad al centro hospitalario ellinero a desmentir todas aquellas manifestaciones que tanto Rosa Pilar como yo hicimos en su momento. En primer lugar, quería decir que me agrada muchísimo que esta señora tenga que recibir un toque de los concejales del Partido Popular ellinero para que se ponga a trabajar y se mueva e intente mejorar y beneficiar a todas las personas que prestan servicio en nuestro hospital, en primer lugar. En segundo lugar, quería comentar también al concejal de urbanismo, Fernando Andújar, que le molestó muchísimo que dijéramos que el segundo centro de salud del Huerto de la Hoya, le molestó mucho que dijera que mi compañero Antonio Calleja fue la persona que facilitó a la Consejería de Sanidad esos terrenos. Pues buena muestra de ello tenemos aquí. A ver si se enciende el monitor y lo podéis ver y podemos demostrar. Un momento. Bueno, pues ahora Juan Antonio nos termina de preparar el monitor para que lo podáis ver. Os adelanto un poco, es una fotografía donde aparece en su día José María Barcina como alcalde de Llín y
la delegada en concreto, la señora Fuster, aquella persona que dice que no fue Antonio Callejas quien facilitó esos terrenos, pues ahí, como todos veréis, como todos veis poder comprobar, que una vez más Fernando Andújar, y sigo las palabras de mi compañero Antonio Callejas, Fernando Andújar se ha convertido en un mentiroso compulsivo. Pero bueno, en definitiva, queríamos volver a reiterar nuestras palabras y decir que sí que se está ofreciendo a los profesionales del Hospital de Ellín otras opciones, otras mejoras en cuanto a contratos laborales se refiere, para que se marchen a prestar sus servicios a otros centros hospitalarios. Y lo volvemos a repetir desde aquí. Lo volvemos a repetir desde aquí porque no es ni Rosa Pilar Sáez ni Sonia Martínez quienes se han inventado esta problemática. Esta problemática nos ha llegado por voz de algunos profesionales de nuestro centro hospitalario. Por mi parte, Antonio, si quieres decir algo. Sí quisiera añadir algo más a las declaraciones que efectuó ayer María Ángeles López Fuster, vieja conocida nuestra. Dos cosas. Una, al director del hospital. Vamos a ver, cuando uno hace política, lo primero que tiene que hacer es quitarse la bata, porque no sabemos si estás hablando como profesional de la medicina o estás hablando como cargo político. Lo que tienes que hacer cuando das una rueda de prensa es no esgrimir el caparazón de la bata. Si das una rueda de prensa, te pones de paisano y dices, si es que eres un cargo político, como así lo es, dices lo que tengas que decir, pero que no se utilice la bata, el caparazón de la bata. Y decirle a la delegada de Sanidad, cuando dice que con el gobierno del Partido Popular en Ellín, con el gobierno de José María Barcina, que era muy difícil o que era imposible llegar a acuerdos o que no se pedía nada, que no se hacía nada, yo le voy a refrescar a esta señora unas cosas. Le voy a refrescar porque participé activamente en esa construcción de estos edificios. Mediante convenio con la Consejería de Sanidad, el Ayuntamiento de Ellín, presidido por José María Barcina en su momento, se construyeron los centros médicos, los consultorios médicos de Las Minas, de Mingojil, de Cancarís. Se empezó de Cañada de Agra, luego las medallas se las ha colocado otro, me da igual, y se repararon el de Iso y el de Agramón. El segundo centro de salud, esa fotografía que tenemos en la pantalla, tiene fecha enero del año 2003. Es decir, esa foto tiene ahora mismo 4 años. Recordarán los ellineros la agria polémica, la dura discusión que se generó entre el Partido Popular en el Gobierno y el Partido Socialista en la oposición, cuando tuvieron la ocurrencia, y fue una ocurrencia del vicealcalde actual, del señor Ramón García, de querer construir el segundo centro de salud en el Camino de las Columnas. Recordarán los medios de comunicación, como testigos de la actualidad local, aquella agria discusión. Pues fue el Partido Popular el que logró, con visitas a Toledo, visitas que realicé personalmente con el concejal Ramón Lara, que los propios técnicos de la Consejería, del SESCAN, decantasen su opinión hacia el solar, donde felizmente hoy se está construyendo el segundo centro de salud. Y le quisiera decir a María Ángeles López Fuster, desde el sosiego, desde la tranquilidad, hombre, que mida bien sus palabras. Y sobre todo que tenga mucho cuidado en cómo tramita y cómo gestiona su delegación. Que cómo gestiona los documentos, que cómo gestiona los convenios, porque se va a ver abocada dentro de muy poquitos días a tener que dar explicaciones sobre un asunto realmente feo, sobre un consultorio médico que se ha construido en Ellín. Entonces, cuando se viene a Ellín, que no se hable alegremente, que se sea sensato, que no se falseen los datos, que bastante se falsean ya los documentos y bastante se falsean ya las realidades. El Gobierno del Partido Popular colaboró con la Junta de Comunidades, con la Consejería de Sanidad. Fue una colaboración honesta entre las dos partes y el fruto de esa colaboración fueron el consultorio de Las Minas, el consultorio de Mingojil, el consultorio de La Nava, el consultorio de Cancarís, la reparación del de Iso y la reparación del de Agramón. Y ese fruto de esa colaboración fue el solar que se cedió de 4.830 metros cuadrados en el Huerto de la Hoya, urbanización que gestionó y aprobó el Partido Popular,
en el corazón de Llín, en un estercolero que teníamos en la Avenida de la Constitución, donde hoy es una gran realidad, una feliz realidad, ese segundo centro de salud. Gracias. Muchas gracias. Gracias.